Hola, buen día. Como cada día, espero, mi querido y mi querida, que hoy estés mejor que ayer y peor que mañana. Es decir, que mañana vas a estar mejor, quise decir, ¿no? Esta mañana yo quiero ser consecuente con las cosas que yo predico, ¿no es cierto? Una vez una chica lo hizo para ponerme en un apuro porque yo era timidón y me dijo, pero vos realmente crees todo lo que predicás. Me puso en un apuro porque dice, si lo, si lo crees, ¿por qué no lo practicás completamente? Debería ser ya perfecto. Y si no lo crees, ¿por qué lo predicas? Y ese es un contubernio que tienen todos los que exponen, maestro de escuela dominical, pastores, curas, qué sé yo, todo el mundo que habla con sinceridad y con honestidad intelectual la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese mismo problema, ¿no? Que somos, como dice en la Biblia tan sabiamente, tenemos un tesoro, pero en un vaso de barro. Y yo soy de un vaso de barro que encima, si lo mirás bien en la parte de abajo, dice Made in China, producción masiva. Esta mañana yo voy a hacer dos cosas antes de hablar sobre cómo es la vida en el cielo, que es un tema que me sorprendió la repercusión que ha tenido. Cuando he mencionado el cielo, me han escrito los videos de YouTube y hay gente que tiene mi teléfono, me ha mandado mensajitos y me sorprende como que hay no hay mucha claridad de será la vida en el cielo. Pero antes de eso, tengo que ser honesto intelectualmente en decir que ayer me equivoqué, como muchas veces me equivoco. Ustedes ya saben que tengo una y que me hace equivocar. Así que les pido perdón porque hay que ser consecuente con eso. Si yo creo que la corrección, como dice la Biblia, es buena, le agradezco a una profesora de Entre Ríos que ayer se dio cuenta que yo usé el ejemplo mencioné el nombre de Tamar y me equivoqué de incidente cuando hablé de la genealogía de Jesús, ayer cuando hablé sobre los textos aburridos de la Biblia. Y entonces, dice, bueno, uno lo deja pasar, ella misma no ha querido seguramente que yo mencione su nombre, está temblando en este momento de que yo diga su nombre. No, no lo voy a decir porque estoy tratando de civilizarme un poco, pero por otro lado, tampoco voy a esquivarle como la vez pasada cuando me equivoqué con San Martín, porque mira, ahí hay un ejemplo bueno. Gracias a que me equivoqué cuando fue el que hice referencia a la batalla de San Lorenzo, me equivoqué, hice un lío ese día. Es terrible esto. En serio, orá por esto porque es una cosa que me aflige, me molesta, me da bronca que yo me tiro al agua con cosas que sé y cuando las necesito recordar, no me acuerdo, no sé, no sabe, no contesta. Y es un problema eso. Pero bueno, eso dio por resultado que un sanmartiniano de ley me dijera, mirá, la verdad es que no pasó así, sino asá. Y que un escuchante nuestro, que se llama Angelito, él sí lo puedo mencionar, que vive en Tucumán, es parte de un grupo de aficionados a la historia de San Martín, y entonces me mandó un audio con un relato conmovedor de la batalla de San Lorenzo que me encantó. Todo eso no hubiera ocurrido si yo no me hubiera equivocado cuando hice un lío y lo maté anticipadamente a Baigorria, lo ascendí a Cabral, a Sargento y eso. Eso para ser honesto. La otra cosa es, ya que vamos a hablar del amor, es que en este momento una de nuestras escuchantes, que se llama Ramonita, Ramona es su nombre, pero es misionera nuestra, argentina, correntina, está predicando la palabra de Dios en un pueblo que se llama Lichinga, Mozambique, sureste del África, y están con problemas porque el gobierno está queriendo hacer como en muchos lados, hacer una estupidez como que para que las iglesias puedan funcionar van a tener que tener un mínimo de 60.000 miembros y van a tener que tener pastores recibidos de una institución, cosas que hubieran impedido que la iglesia cristiana primitiva se hubiera difundido. Y ella está preocupada, con razón, de que el gobierno se meta en las cosas de la fe y del espíritu
y que trate de regularlas como si fuera que no tienen otras cosas para preocuparse. Y eso que también acá en la Argentina es preocupante, debemos mantenernos alerta, pero también podemos orar por Ramonita y decirle, cuando escuches esto, Ramonita, sabe que hay un montón de gente que no tenemos idea quiénes son, que está en este momento orando por vos para que Dios bendiga tu ministerio, Che Correntina, que está allá y te, está allá y te, pero está predicando el Evangelio. Así que Dios te bendiga esta mañana. Mucha gente no tiene idea del cielo y mucha gente, incluso cristianos, que tienen idea que cuando uno se muere es como que apagás el televisor. Se apaga, punto, listo, nunca más. No está más, chefe. Si lo volvieras a aprender, quizá volverías a ver los programas que hay en la televisión, pero mientras está apagado y si se cortó la luz, no hay más. Y que las personas cuando llega cierto tiempo, no morimos. Y cuando nos morimos se apaga y se termina todo. Entonces, aprovechemos a vivir ahora, a comer un rico asado, a zafar lo más posible, porque una vez que muramos, se termina todo. Esa idea se llama anihilación. Después de la I, H-I-lación. Anihilación. No aniquilación, sino anihilación. Es decir, el alma se apaga, se crea cuando uno nace y se apaga cuando uno muere. Eso en el Oriente lo han tratado de resolver porque no cierra con el tema de las reencarnaciones. Entonces dicen, bueno, va a haber otra reencarnación, pero ya no como persona, quizá como animal o como otro tipo de espíritu. Bueno, la Biblia dice que vamos a ser reencarnados, pero reencarnados con una carne distinta a la que tenemos ahora, vamos a ser diferentes, y el apóstol Pablo, que es el que más habló sobre eso, dice en 1 Corintios 13, 11 y 12, así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Es maravilloso lo que dice Pablo. Si ustedes se fijan en ese tramo de la primera carta que le escribió a la iglesia en Corinto, él está hablando en este caso puntualmente del amor. Y este capítulo de 1 Corintios 13, nosotros lo tenemos subtitulado en nuestras Biblias como lo más grande es el amor o algo por el estilo. Pero Pablo ya está, porque va a hablar en el capítulo 15, más extenso, sobre el tema de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque probablemente él estaba pensando, bueno, debería ir pensando en la posibilidad de que los romanos me corten la cabeza y se apague mi computadora. ¿Y cómo sería eso? Y entonces el Espíritu Santo lo guió a escribir este texto que acabamos de leer y que menciona que va a haber 3 áreas donde nosotros vamos a cambiar. La primera es el lenguaje. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pero cuando soy grande ya cambió eso. Nuestro hablar, nuestros límites verbales, nuestra capacidad de expresión y de interpretación de la palabra van a cambiar. La otra es el pensamiento. Dice, pensaba como niño, y cuando estemos en la presencia de Dios no vamos a pensar como niños. Inclusive los niños que están en el video ese que tengo en YouTube que se llama ¿Qué pasa cuando muere un bebé?, que tiene justamente el foco puesto ahí, en que los niños que mueren, cuando están en el cielo, ya no piensan como niños, ya no hablan como niños, son adultos, son personas completamente desarrolladas. Y él dice lo de juzgar, la capacidad de discernir, de entender, de discriminar, también la vamos a tener en el cielo perfeccionada. Cuando yo era chico, había leído en una revista, buscaba en una enciclopedia y después en unas revistas de salud que había en casa el tema de cómo es la reproducción humana. Y entonces yo leí que era por medio de los espermatozoides que tiene el hombre y que se los pasa a la mujer. Y en mi cabeza la idea era que como el papá y la mamá duermen juntos en la cama, a través de la piel se le pasan los espermatozoides a la mamá y ahí quedaban embarazadas. Eso
pensaba yo cuando tenía como 10 años, una cosa así. Se lo dije una vez a un compañero mío de la escuela que eran de la calle, eran unos vagos bárbaros, y estábamos en un terrenito y yo le expliqué todo lo de los espermatozoides, que él no lo sabía, pero me dijo, vení, no seas tarado, vení, agarró en la arena, dibujó un cuerpo femenino y un cuerpo masculino en la arena y me dijo, esto va acá, esto es así y así nacen los bebés. Pedazo de estúpido. Así fue como él me enseñó que se puede pensar como niño y que después podés pensar más completamente. Te cuento esta experiencia para desearte que tengas un buen día hoy y que pienses que la vida que vamos a conocer los que creemos en el Señor en el cielo realmente es vida lo que se dice vida.